Hola, bienvenidos a Tailandia. El día de hoy les vamos a compartir nuestras primeras experiencias en Bangkok. Nuevo país, nueva moneda. Les recomendamos que al llegar al aeropuerto cambien el dinero por la moneda local, ya que es más sencillo y seguro. Es muy probable que necesites visa para que viajes en Tailandia. En la descripción de nuestro video te dejamos más información al respecto. Te aconsejamos que descargues la aplicación de Grab para que lo utilices para transportarte del aeropuerto a la ciudad. Escogimos este hotel por su excelente ubicación, ya que se encuentra en la famosa calle peatonal Khao San. Vamos rumbo al Gran Palacio. Ya estamos en Bangkok, vamos en un tuk-tuk. Estamos en los templos. Es impresionante el lugar. Hay demasiada gente. Hace mucho calor. El Gran Palacio Real sirvió como residencia oficial del rey durante 2 siglos. Todo el complejo está protegido por el río Chao Phraya. El palacio aún se utiliza para coronaciones, funerales reales, matrimonios y banquetes del estado. Con su inauguración, también dio inicio a la nueva capital de Tailandia, Bangkok. Otra de las cosas a deleitar durante la visita en el palacio son los distintos guerreros mitológicos que resguardan los diferentes edificios y templos. A diferencia de otros templos budistas, en este no hay residencias para monjes. A nuestras espaldas está el templo del Buda. ¿Esmeralda? El Buda Esmeralda desafortunadamente hoy está cerrado, pero es el Buda más grande que hay Más importante del mundo. ¿Y de qué lado? Es el Panteón Real. El Buda Esmeralda está hecho de jade verde. Mide 45 centímetros. Fue creado en la India en el año 43 a.C. Estamos en Prasiranta Shevi, algo así. Antes eran color blanco y en la dinastía número 5 el rey decidió pintarlos con oro. Fundaron en 1762, donde el rey decidió moverlo a este lado del río porque creyó que era más conveniente. Vamos saliendo de aquí del Gran Palacio, nos dirigimos en tuk-tuk rumbo a comer. Y al hotel, de muchísimo calor, 32 grados centígrados. 33 grados centígrados, 2 de la tarde. Hasta ahorita muy buena, sí, muy buena experiencia por el momento.
Los tuk-tuk son originales de Japón y recibieron su nombre por el sonido que hacían los primeros modelos. Hoy en día es uno de los símbolos más emblemáticos y turísticos de Tailandia. Te recomendamos que utilices los tuk-tuks para moverte con facilidad y rapidez en el centro de Bangkok. Hola, amigo. Recuerda preguntar el precio del servicio del tuk-tuk antes de que lo tomes. Si crees que es muy caro, no te preocupes, lo puedes negociar con el chofer. Ya tuvimos nuestro ride en tuk-tuk. Fueron 150 bahts por unos 5 minutos. Alrededor de que en dólares serían unos 6 dólares. Ya llegamos al restaurante. Hay demasiadas opciones. Hay comida local, de mariscos, hay barbecue y un poquito de todo. Pero tenemos que probar lo local. Esto está delicioso. Son unos smoothies bueno, el tuyo es de sandía. De sandía y de frutas. De frutas, está delicioso. Después de todo el super calor. La mejor recomendación después de 2 horas en el sol con 32 grados centígrados. Ya nos sirvieron nuestra comida. Finalmente vamos a comer después de un día largo. Provecho. Terminamos de comer con Kukuru. Acabamos de comer. Vamos a buscar el siguiente tour. Y por un masajito. ¿Alguien quiere un masaje? Posiblemente vamos a buscar el tour por los mercados flotantes y reservarlo de mañana. Así que nos vemos pronto. Acabamos de rentar una camioneta privada y nos van a llevar a los mercados flotantes. Dicen que es una experiencia única y además vamos a tener la suerte de que es en el nocturno. En la noche. En la noche. Entonces vamos a ver sorry, qué tal. this one have air condition. Thank you. Thank you. You can control you want more Or less. Yeah, Okay, thank you. Y él es el que nos va a llevar. Después de un trayecto de unos 40 minutos, llegamos a los mercados flotantes. Al llegar te explican cuál es la ruta y te muestran con fotos los puntos de interés. Ahora estamos en mercados flotantes. Vamos a tomar el tour nocturno. Vamos a ver qué tal está. Una de las estampas tradicionales de Tailandia también son sus mercados flotantes. La falta de carreteras en las zonas rurales hizo que los campesinos navegaran por los ríos y canales para transportar sus distintos productos, como lo son frutas y vegetales. Los mercados flotantes son también populares en Vietnam, la India, Indonesia y así en varias regiones del sur de Asia. Algo que les podemos recomendar si van a visitar los mercados flotantes es que lo hagan durante las primeras horas de la mañana. Este es el mejor momento para vivir la verdadera y tradicional experiencia de los locales. En ese momento no sabíamos que estábamos por vivir uno de los festivales más emblemáticos de Tailandia, el Festival de las Luces. Este festival se celebra en Tailandia durante el día de la luna llena en el mes de noviembre y simboliza el fin de la temporada de lluvias.
Tradicionalmente se llenan los ríos de pequeños contenedores hechos de tronco de platanales conteniendo flores y velas. Simboliza la convicción de dejar ir el odio y el enojo, y al dejar ir la vela también se piden deseos. Nuestro deseo fue que tu próximo viaje sea una gran aventura. Después de celebrar el Festival de las Luces, nos regresamos a Khao San a cenar y a disfrutar de nuestro nuevo vicio. Khao San es una pequeña calle en el centro de Bangkok. En la antigüedad era el mercado de arroz más grande de la ciudad. Se observan alrededor de 20 a 50 mil visitantes diarios dependiendo de la temporada del año. Durante la noche los bares se abren y la música comienza a tocarse. En cada esquina hay un puesto de comida tradicional y también una gran variedad de exóticos antojitos para los turistas. Lanzamos en nuestro Instagram una votación para ver quién debe comerse un escorpión aquí en Khao San. Entérate quién fue el suertudo en el siguiente video. Un abrazo viajero a Vivi y Arturo que nos compartieron sus fotografías en Puebla, México. Así como a ellos, únete a nuestra comunidad utilizando el hashtag #JuntosTourYo en nuestras redes sociales. Regálanos tu like, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para seguir viajando Juntos, Tour y Yo.